Bueno, pues estamos por aquí en el ejercicio número 16 ya. Y bueno, deciros que este ejercicio está orientado a clases, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿vale? Es decir, que tiene clases, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, nos dice que Ellen está haciendo un juego y tal que tiene que ver con aliens y todo eso, y nosotros, pues nos manda a crear la clase alien, ¿vale? Y tenemos que ir haciendo, pues, diferentes cosas dentro de esta misma clase. Entonces, bien, vamos a empezar con el primer ejercicio, que lo que nos pide es definir la clase alien, efectivamente, que ya la tenemos definida por aquí. Bien. Y bueno, nos pide crear, pues básicamente el constructor, ¿vale? Que es este de aquí, el init. Siempre que os digan un constructor es el init, que esta función de aquí, el init, siempre se va a ejecutar siempre que llames a esta clase, ¿vale? Siempre. O sea, no hay vez que no se vaya a ejecutar. Los demás, si no los llamas, no se ejecutan. Estos de aquí, si no los llamas, no se ejecutan, pero este siempre se va a llamar y se llama el constructor. Entonces, bueno, nos dice que reciba dos parámetros bueno, como datos aquí, ¿vale? Entonces nos dice la coordenada X y la coordenada Y, ¿bien? Aparte ya sabéis que el primer argumento debe de ser el self, ¿vale? Y bueno, nos dice también que reciba otro que es health, ¿vale? Pero que este siempre va a ser 3. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues básicamente le ponemos el health aquí como tercer parámetro, ¿vale? Porque después vamos a trabajar con él. Y lo ponemos como valor por defecto a 3. Bien, entonces después, ¿qué hacemos? Pues simplemente igualamos el self punto y la variable que sea, ¿vale? A esa misma variable, que será el valor que nosotros le pasemos aquí cuando llamemos a la clase. Bien, entonces, bueno, este es el primer ejercicio, ¿vale? Este de aquí, que veis, este código, es el primer ejercicio. Vamos con el segundo, que también es bastante sencillo. Bien, pues en este segundo ejercicio nos piden hacer una función que sea hit, ¿vale? Que no reciba ningún parámetro y que si la vida del alien está por encima de 0, le reste 1, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy sencillo. Simplemente creamos aquí la función que recibe self, evidentemente, porque necesitamos modificar el health, ¿bien? Que es el de aquí, ¿vale? Y bueno, comprobamos si self.health es mayor que 0 y si lo es, entonces le restamos 1, ¿vale? Esto es bastante sencillo, pero tenemos que tener en cuenta esta comprobación. ¿Por qué? Porque si es 0, no le podemos poner vida menos 1. Entonces hay que comprobarlo antes, ¿vale? Bueno, pues en el siguiente ejercicio, que es el tercero, nos pide comprobar si el alien está vivo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos nosotros es crear otra función, isAlive, que recibe como único parámetro el self, ¿vale? Y vamos a devolver un valor booleano, true o false, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que comprobar para que sepamos si está vivo o no? Pues básicamente la vida. Si la vida es mayor que 0, es que va a estar vivo. Por lo tanto, esto de aquí nos devolverá true, ¿vale? Por eso lo retornamos directamente, porque esto de aquí nos devuelve true. Y si está en 0 o por debajo de 0, que en este caso pues no hay ningún código que pueda bajarla por debajo de 0, pero bueno, por si acaso, em, pues devolvería false. Entonces, pues ya tendríamos en un par de líneas creada la función. Bien, en el cuarto ejercicio nos pide hacer una función que sea de teletransporte, bien sea porque, yo que sé, el alien se ha querido mover de sitio o lo que sea, ¿vale? Por X razón nos piden asignarle nuevas coordenadas al alien. Bien, entonces, ¿qué le pasamos nosotros? Pues el self, claramente, siempre hay que pasarle el self, bien, y le pasamos dos parámetros nuevos que van a ser la nueva coordenada X y la nueva coordenada Y, ¿vale? Y reasignamos self.xCoordinate y self.yCoordinate, ¿vale? Que bueno,
serían las coordenadas X e Y. Bien, entonces estaríamos modificando estos dos valores de aquí, porque recordad que si aquí le hemos pasado una coordenada X y aquí una Y, pues los hemos asignado aquí. Pero ahora queremos modificarlos a nuevas coordenadas, a la nueva X y a la nueva Y. Por eso es que reasignamos el self punto, las coordenadas que sean. Bien, vale, el quinto ejercicio, no le hagáis mucho caso, ¿vale? Porque yo creo que simplemente está para liar, sinceramente, porque no quieren que hagamos nada en sí. Por eso he creado esta función que es la que pide crear y hemos retornado un none, ¿vale? Eh, Básicamente te dice que crees esta función, collision detection, y que por el momento le pases el self, porque el self siempre se pasa, y le vas a pasar un objeto también, pero no sabes cuál, ¿vale? Por eso no hay ni type hint ni nada. Y bueno, la dejas ahí definida y que no de error. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues retornar none y ya está, ¿vale? No tiene más misterio, no tiene mucho sentido poner este ejercicio aquí, pero bueno, hay que hacerlo porque si no, no te van a pasar los test. Bueno, pues en el sexto ejercicio lo que nos piden es contar la cantidad de aliens que hemos creado, ¿vale? En total, en el juego, ¿no? Imagino, si tú estás en una partida y creas 20 aliens, pues el contador de aliens tendrá que ser 20. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues ya sabéis que al definir una clase es una receta, o sea, la clase se queda definida como una función y a no ser que la llames, no se utiliza para nada ese código, ¿vale? Entonces, bueno, definimos una variable, total aliens created, la definimos a 0, ¿vale? Entonces esto se va a quedar definido en la clase y punto. Bien, pero cuando tú llamas a la clase, este código de aquí no se vuelve a ejecutar, ¿vale? Al contrario de lo que mucha gente piensa, esta línea de aquí no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando a la clase y cuando llamas a la clase se ejecuta el constructor. Bien, esto tiene que quedar claro. Cuando se llama a la clase se ejecuta el constructor que es el init. Bien, entonces nosotros le pasamos los parámetros necesarios, ¿vale? Y se crearía el alien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues llamamos también a alien, que es el nombre de la clase, punto, porque así es como se accede a las variables internas de esto, y modificamos total aliens created, le sumamos 1, ¿vale? Entonces aquí sí que estaríamos modificando esta de aquí, pero cuidado porque si llamas simplemente a la clase alien, se va a ejecutar este constructor, como digo. Entonces, cuando se ejecute el constructor, le sumas 1 a la variable y de esta forma te funcionaría, ¿vale? Y no se reiniciaría cada vez que llamas a la clase. Me refiero, no estaría esta variable solo en 0 todo el rato o solo en 1 todo el rato, sino que, como he explicado, esta variable se define al principio y luego ya le vas sumando 1 cada vez que la llamas, ¿vale? Bueno, pues en este séptimo ejercicio y último, lo que nos piden es básicamente retornar una lista con objetos alien, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bien, este es el código, sé que es bastante compacto y para algunos será lioso, de hecho. Bien, pero bueno, vamos a explicarlo poco a poco. Entonces, nos dan un parámetro que son las posiciones en las que están los aliens, que es una lista con tuplas dentro, con las coordenadas, ¿vale? Y nosotros tenemos que retornar una lista con objetos alien. Bien, entonces, para esto, ¿qué hacemos nosotros? Pues bien, si os habéis visto los tutoriales del canal, sabéis que lambda se puede utilizar para crear una función interna aquí, ¿vale? Con, en este caso, un parámetro que es position, bien, y lo envolvemos en un map, ¿vale? ¿Por qué el map? Porque el map va a hacer un bucle a través de positions, ¿vale? Que va a ser a través de la lista que nosotros le pasamos de tuplas. Entonces, nosotros en cada vuelta del bucle, lo que vamos a hacer es ejecutar esta función, ¿vale? Es importante saber que el map como primer parámetro recibe una función y como segundo recibe un iterable, ¿vale? Para hacer el bucle a través. Entonces, al iterable, cada vez que itera, ¿vale? Le ejecuta la función que le hemos pasado como primer parámetro. En este caso, lambda position, y lo que hacemos es crear un objeto alien, como veis,
que cogemos y le pasamos dos parámetros. ¿Por qué? Porque al alien ya hemos visto que hay que pasarle dos parámetros, la coordenada X y la coordenada Y. Entonces, como la coordenada X va a ser de la tupla el índice 0, pues como primer parámetro le pasamos el índice 0 de position. Y como segundo parámetro le pasamos la coordenada Y, que va a ser el índice 1. Es decir, si yo tengo una tupla, ¿vale? Aquí, una tupla con coordenadas 1, 2, ¿vale? Esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Por eso mismo, si yo esto fuese position, ¿vale? Pues yo, si accedo al elemento 0, estoy accediendo a la coordenada X. Y si accedo al elemento 1, estoy accediendo a la coordenada Y. Bien, entonces bueno, eso es importante también saberlo. Y bueno, ya hemos explicado casi todo. Hemos explicado este trozo de código de aquí. Entonces repasamos. Como primer parámetro, el map recibe una función. ¿Sí? ¿Qué es esta? Si no sabéis de lo que tratan las funciones lambda y tal, os recomiendo que os veáis el tutorial del canal. Pero bueno, recibe una función como primer parámetro y como segundo recibe un iterable, en este caso una lista que nosotros le pasamos, ¿vale? Entonces itera a través de esa lista, que en este caso position va a ser una tupla con dos parámetros en cada tupla, ¿vale? Y creamos un objeto alien que le pasamos las coordenadas X e Y, ¿bien? Y después, para terminar, ya cogemos y lo envolvemos en una lista, porque recordad que nos pide devolver una lista con objetos alien, ¿bien? Entonces lo envolvemos en una lista y lo retornamos, ¿bien? Entonces esta es la línea de código que, bueno, a priori puede parecer un poco compleja igual, pero yo creo que así explicada es bastante sencilla de entender, ¿bien? Y bueno, habéis aprendido una cosa más que es el map, que la verdad es bastante útil. Entonces, bueno, dejamos este ejercicio por aquí. Espero que os haya servido para aprender más cosas como a mí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.